no más ese remiendo porque un grupo ataca o presiona un botabutabilo mitad me upea. Ese no puede ser, porque entonces nunca vamos a sacar a nuestro pueblo en la situación de emergencia. Hay comunidad que está emergente. El caso del Chaco, por ejemplo, hay que analizar y el gobierno, a pesar de que tienen programa, tiene muchas cosas, pero siempre el tema del Chaco, por ejemplo, la necesidad del agua. Upeavete hay problema real. Muchas de las comunidades no funcionan esas mujeres Acueducto. aguaducto. Entonces, oye, Sara Copea o funciona agua, o funcionar al 100% para la comunidad. Entonces, hoy tapé, hay comunidades, por ejemplo, o rodearse empresas privadas. En la japeri, incluso manope taperes así, manega todo lleno venía así. Y eso no puede ser, ese es un estado ella de esclavitud. Tengo la voluntad oír a mujer taitereimba oye ya potas oír realmente un cambio para mejorar la vida digna como dice nuestra organización. Entonces hacia ahí apuntamos, pero voy a dejar en claro, siempre por medio del diálogo. El diálogo es la ruta o el camino más seguro entre el pueblo y el Estado paraguayo.